Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Alfredo Irigoyen. Él es el mentor, la persona que ha gestado este ciclo de entrevistas, conversaciones sobre la libertad, en el marco de las cuales ha tenido la posibilidad de dialogar con grandes intelectuales del mundo liberal. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de charlar con vos y gracias por la posibilidad de presentar conversaciones sobre la libertad. Y te pregunto en primer lugar, eh, antes de presentarte, ¿qué es Conversaciones sobre la Libertad? Bueno, charlando contigo como director ejecutivo y con los miembros de la fundación, nos pareció que en este momento donde el fracaso del Estado presente que sufrimos durante tantos años, que ha producido tanta corrupción, pobreza, inflación, se está generando obviamente una posibilidad nueva a las ideas de la libertad, ¿no? Entonces, nos pareció que para la fundación le pareció importante que en este contexto podía ser útil para los oyentes organizar un ciclo de entrevistas a personas que son parte de la tradición liberal definida en sentido amplio, para tratar de cubrir distintos temas, lo menos económicos posibles, porque economía realmente predomina, para hablar de distintos temas con ellos y que sea un espacio para escuchar y conversar y reflexionar sobre lo que está pasando en el país y sobre el propio liberalismo, ¿no? Excelente, bueno, y ahora quisiera presentarte un poco más formalmente. Tu currículum es realmente muy rico, muy vasto. Vamos a hacer algunos comentarios académicos. En primer lugar, Alfredo Irigoyen es PhD en Economía de New York University. El supervisor de su tesis ha sido Israel Kirchner. Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina. Ha tenido su Bachelor Degree of Arts in Economics en Grove City College, Pensilvania, estudiando con Hans Sennholz y una también muy importante carrera en el ámbito empresarial. Es socio fundador, entre otras actividades, de Lindsor Capital Partners, un fondo de private equity focalizado en Latinoamérica, ex Brasil. Y Lindsor Capital Partners administra activos por $1.200 millones. Entre otras tantas actividades, él ha sido también, tenía una relación que me gustaría que nos explique un poco cómo fue su vínculo con SADE y también con la Escuela de Educación Económica del Almirante Sánchez Añudo. Son gratos recuerdos, ¿no? En la época cuando terminé de estudiar en Buenos Aires y luego a través del padre de Alberto Venegas Lynch, que organizaba una beca donde estudiamos como 15 o más argentinos durante un ciclo de septiembre a mayo con Sennholz, que fue uno de los 4 doctorandos de Mises cuando Mises llega a Estados Unidos. Bueno, a la vuelta de Grove City tuve la oportunidad de trabajar en el SADE durante casi 3 años. En ese momento Ezequiel Gallo era el director del Departamento de Investigaciones Económicas. Trabajamos con Eduardo Zimmerman, Esteban Thompson, con Charlie Kazanowski, en su momento Alejandro Chafuén, todo un grupo de amigos liberales de Eduardo Martí, de esa época. Y bueno, no tengo más que agradecimiento a ese grupo de gente que ya cuando en ese momento decir que eras liberal era absolutamente una mala palabra, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Bueno, apostaron por mucha gente joven y nos ayudaron a formarnos bueno, y después cada uno fue encontrando su propio camino, ¿no? Y de hecho varios de los que vamos a conversar acá en este ciclo son parte de ese grupo original, ¿no? Sí, bueno, y en este contexto también aprovecho para agradecerte porque el PEAX, el Programa de Extensión Académica en Ciencias Sociales en SEADE, cambió mi vida, ¿no? Y la de muchos en otro momento que éramos jóvenes estudiantes. Nos rompió la cabeza con ideas distintas y nos permitió tener una vida dedicada a las ideas de la libertad que nos está haciendo realmente muy felices y con logros tangibles hoy en día a nivel planeta. El PEAX, que significa el Programa de Extensión Académica en Ciencias Sociales, es algo que en la época que estábamos este grupito en SEADE, junto con Alberto Venegas Lynch, hijo, se armó este programa porque en ese momento lo que estaba pasando
era que se veía que la enseñanza en las universidades estaba muy sesgada hacia visiones que eran predominantes en el mundo en ese momento, ¿no? Pero los alumnos de esa época no escuchaban nada de una versión más de economía de mercado, ni economistas de Chicago, ni economistas austríacos, nada de esa tradición parecía como que no existía. Entonces se armó un programa donde se daban básicamente clases de economía, de historia, de sociología, de metodología de las ciencias, para que los jóvenes que estudiaban de golpe en la UCA, en la UBA, en otras universidades, venían 3 veces por semana al ESEADE 2 horas para asistir a este programa de complemento, ¿no? Y yo supongo que era porque estaban buscando también ideas para después ir a pelearse con los profesores, ¿no? O a discutir de las cosas que les decían, ¿no? Y fue un programa, la verdad que duró muchos años y tengo un gran recuerdo de ese programa porque mucha gente como tú, Martín, se acuerda de ese programa con mucho agradecimiento y con mucha alegría, ¿no? Sí, totalmente. Y un poco cuando estamos hablando del actual programa que es Conversaciones sobre la Libertad, tiene mucho que ver, ¿no? con este PEAX, con el pensamiento, con charlar con los intelectuales mano a mano. Y te pregunto, ¿cuál es en tu visión el objetivo de Conversaciones sobre la Libertad? Bueno, básicamente el contenido es un ciclo de entrevistas a personas de esta tradición, de distintos temas. Y yo creo que la oportunidad es alta por lo siguiente, ¿no? Obviamente en Argentina de hoy tenemos un despertar fascinante de las ideas de la libertad y eso obviamente genera preguntas y preocupaciones, ¿no? Al venir del lado político, viene esto asociado a mucho dogmatismo, a mucha militancia, a veces con una versión muy racionalista de la tradición liberal, tal vez con un foco en lo económico muy fuerte, en detrimento de una visión un poco más institucional. Temas de tolerancia, que fueron muy centrales a la tradición liberal, a veces en el fragor de la política pueden desdibujarse, ¿no? los rasgos de esta fascinante tradición de ideas, ¿no? Y por eso nos pareció que era un buen momento para conversar sobre temas de cultura, de educación, de ética, de instituciones, emprendedurismo, todos vinculados a la tradición liberal y siempre con un ojo, digamos, en la coyuntura argentina, ¿no? No tanto para hablar de coyuntura, pero sí teniendo que el contexto de estos temas esté vinculado a esta fase que está viviendo Argentina, que a todos nos entusiasma y nos preocupa al mismo tiempo. Sí, te pregunto si ves justo que nos cataloguen de economicistas muchas veces a los liberales. Yo creo que en parte en Argentina en particular, porque los problemas económicos han sido tan acuciantes, la discusión ha sido tan tremenda y los resultados tan dramáticos, yo creo que hay una cierta lógica que en Argentina haya muchos economistas, como hay destacadísimos economistas en todo el mundo que empezaron en Argentina y están hoy enseñando en el mundo o que han vuelto a Argentina haciendo grandes escritos y grandes influencias. No es una casualidad tampoco que el liberalismo haya estado un poco más asociado a la parte económica que a la parte institucional, ¿no? O de las libertades generales. Creo que eso es algo que creo que tiene una explicación por nuestras recurrentes crisis económicas y porque muchos liberales somos economistas y creo que eso ha tenido un cierto sesgo, ¿no? Pero por otra parte creo que es muy importante recuperar toda la tradición liberal en temas que son menos económicos y que al final, como bien dice, ahora podemos hablar un poco de la primera entrevista en un minuto, pero como dice Loris Sanata, donde todo este tema de la racionalidad económica es obviamente clave, todos sabemos que es clave para los incentivos que funcionan en una sociedad, pero al mismo tiempo en el mundo de la historia real se entrelazan todas las tradiciones, las culturas, las ideas, las costumbres, toda una mezcla de cosas que hacen que la realidad sea una cosa mucho más compleja y por otra parte mucho más rica que un puro racionalismo económico, ¿no? Y te quería preguntar a quiénes has entrevistado en este ciclo. Bueno, mencionaste a Loris. Sí, empezamos con Loris porque, bueno, Loris, para los que no conocen, es un historiador italiano
muy respetado, que tiene un tremendo amor por la Argentina, conoce toda la tradición de nuestra cultura, con un foco especial en el tema del peronismo. Yo creo que la visión de Loris es súper interesante, ¿no? En este momento, ¿no? Me parece que Loris, una cosa que me gustó mucho de Loris al principio es cuando él mismo se pregunta, ¿soy liberal? No sé si soy liberal, ¿no? Yo creo que refleja un poco esta preocupación que todos tenemos de qué significa ser liberal en un contexto de tanto dogmatismo, ¿no? De donde están los del bien y los del mal. Creo que es una buena pregunta que se hace Loris, para no quedar asociado tal vez a un estereotipo binario, ¿no? Típico de nuestra cultura binaria, ¿no? Histórica, del peronismo, antiperonismo, militares, civiles, provincias, nación, pueblo, oligarquía, y hasta ahora está de moda hasta la discusión entre neoclásicos y austríacos, que es una discusión medio bizarra que ocurre en el plano político, pero es lo que pasa, ¿no? En nuestro país de la desmesura estas cosas suelen tomar estos ribetes medio raros, ¿no? O no habituales, ¿no? Y yo creo que, bueno, Loris creo que nos hace pensar si él cuestiona un poco qué va a predominar acá, ¿no? Nuestra cultura, esta cultura paternalista, digamos, donde básicamente el pueblo es como una especie de figura espiritual única, ¿no? Que tiene que ser canalizada con algún líder. ¿Qué va a prevalecer? ¿Esta historia, esta cultura tremenda que ha hecho que la Argentina terminara como está? ¿O podrá ganar una apuesta más al cambio de reglas e incentivos, más enfatizadas por los economistas que por los historiadores? Porque los historiadores tienen mucha más conversación con los temas de la realidad que te trae la historia, ¿no? No tanto un esquema racionalista económico, sino un conocimiento de las fuerzas y las cosas que hacen que los países se vayan por un lado para otro, ¿no? Sí, yo creo que la primera entrevista con Loris, que yo disfruté muchísimo, fue una gran conversación con una mente amplia y que nos hace pensar, nos hace cuestionar el camino que los argentinos estamos recorriendo. Yo creo que es muy apropiado tener una visión de alguien que nos conoce, pero al mismo tiempo está lejos nuestro. Esto tiene una perspectiva que yo creo que es muy interesante para el momento actual, ¿no? Sí, también conversaste, entre otros, con Jorge Bustamante, La República Corporativa. Logramos que Jorge nos iluminara con su capacidad oratoria y explicativa de este tema que él identificó tan temprano, ¿no? Que, como cuenta en la entrevista, muy influenciado por cosas que vio como gestor en propios gobiernos, de darse cuenta de cómo funciona la red corporativa, ¿no? Esta red de intereses que se van acoplando al Estado, lo van paralizando, lo debilitan, lo agrandan y lo protegen, ¿no? Y se defienden. Y una cosa interesante que me pareció de Jorge, que bueno, normalmente cuando hablamos de la República Corporativa estamos pensando en los grandes intereses, las grandes corporaciones, los grandes sindicatos, los grandes empresarios que tienen algún privilegio, el proteccionismo, etcétera. Pero me pareció interesante que el énfasis que Jorge puso en la capilaridad de estos intereses, ¿no? Liderados no solo por estos grandes grupos, sino también destacando que en el mundo corporativo de la Argentina hay toda una red muy capilar, es decir, que llega hasta rincones muy recónditos de la sociedad y de la organización social, que hacen que obviamente el desafío para desarmar o empezar a desarmar esta red compleja de intereses creados y de privilegios sea un desafío mayor, el Por otra parte, yo creo que lo útil de Jorge es que al hablar de este tema, bueno, hay gente que decía que, bueno, que en el Estado corporativo es muy importante, que es como con las víboras, ¿no? Las tenés que ver para poder defenderte. Si lo primero que tienes que hacer con una víbora es correr el pasto para verla. Y una vez que la ves, obviamente tu capacidad de defensa es mucho mayor. Pero si no la ves, está oculta, el desafío es doblemente mayor. Entonces yo creo que todo este trabajo que se está haciendo en este momento de ir revelando privilegios y tratando de ir cambiándolo, yo creo que es
una cosa que va en el camino correcto, ¿no? Y bueno, y luego de Jorge te entrevistamos a ti, Martín, para que justamente Jorge habló de la República Corporativa con muchos ejemplos, pero también era importante destacar toda esta tradición del public choice, ¿no? Del rol de las instituciones y de los incentivos que gobiernan no solamente al mercado, a los consumidores y a los empresarios, sino también a las organizaciones políticas, ¿no? Que tienen uno hace muchos años, antes de la escuela de Public Choice, poco el gobernante era la buena persona que venía a arreglar lo que estaba mal. Y bueno, enfatizar esta escuela de pensamiento que empieza a mostrarnos cómo no es necesariamente correcto suponer que los propios políticos o dirigentes políticos tienen sus propios incentivos, sus propios objetivos, que no necesariamente coinciden con el llamado bien común, ¿no? Sí, y bueno, también has conversado con Martín Krause sobre el tema de educación. Bueno, creo que Martín fue una muy buena charla sobre este tema para empezar bueno, Martín se ha dedicado a tratar de pensar cómo se puede empezar a salir de este fracaso educativo tremendo que tiene el país, ¿no? En un país que logró alfabetizar al país probablemente en el periodo más corto, con un logro impresionante en materia educativa, y de cómo la educación se ha destruido, ¿no? Se ha destruido, ha partido a la sociedad en dos, los que pueden educarse y los que no pueden educarse. Muchos de los que no pueden educarse en una oferta de educación estatal que está lejos de lo que supo ser y de lo que debería ser. Y yo creo que toda la charla de Martín ayuda a ir pensando cómo se pueden romper estos monopolios que hay en la oferta de la educación y en la generación de contenidos, que bueno, como claramente lo muestra Martín, es una tarea muy compleja, pero por otra parte indispensable y tan importante para la tradición liberal, ¿no? La charla con Martín no está puesta en términos de cuál es el rol del Estado en la educación, donde hay distintas opiniones dentro de la tradición liberal y nadie puede decir que tiene la posta en ese sentido, sino más que nada pensar ya más concretamente en medidas de que se pueden ir pensando, empezando por el diagnóstico y empezando a pensar en cuáles pueden ser caminos para solucionarlo. También en continuidad con el tema educativo, conversaste con Eduardo Martí, fundador de Junior Achievement Argentina. Bueno, el lema de Junior, aprender a emprender, justamente, y que tiene que ver con esta línea, ¿no? También de cambiar el software mental de los chicos. Así es, yo creo que el trabajo que ha hecho Eduardo en Junior Achievement en sus 30 años de que lo fundó ha sido extraordinario. Yo creo que ha sido un complemento a las deficiencias que tiene el sistema educativo, tremendamente valioso. Y creo que Eduardo en toda su charla nos comparte cuáles son las características, las cosas importantes que uno pueda esperar, digamos, inculcar o desarrollar o cultivar en la gente joven para que ellos puedan emprender y desarrollar sus propios planes individuales, ¿no? Y una cosa muy importante que enfatizó varias veces en la charla, Eduardo, es el tema de desarrollar la confianza en sí mismo, ¿no? El desarrollo de la propia seguridad sobre lo que uno puede tratar de hacer para poder soportar los fracasos y poder seguir adelante. Y también conversaste con Carlos de Marcos sobre el marco ético de la libertad, un tema sobre el cual no nos metemos muchas veces los liberales. No, exactamente. Yo creo que el tema ético, que tiene que ver mucho con el tema de la cultura, es un tema súper importante para esta tradición. Cuando uno lee la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith, que se publicó en 1759, bastante antes que su Riqueza de las Naciones, se da cuenta que en toda la tradición escocesa, ¿no? Todo este tema de la ética, del funcionamiento de lo que ellos llamaban la polished society, ¿no? La sociedad refinada, ¿no?
Como ¿qué va pasando con la ética del individuo a medida que estas instituciones se van desarrollando y perfeccionando? ¿Cuáles son las condiciones para que un marco de libertad pueda funcionar? Porque obviamente es fácil decir que el Estado te va a defender de acuerdo a los códigos de justicia, a lo que está bien y lo que está mal, y meter preso al que delinque, etcétera. Pero creo que esto va mucho más allá del tema de la función de justicia del Estado, sino que tiene que ver con una ética, con un concepto, con un entendimiento de cómo funcionan las cosas, de qué aspectos de la ética se perfeccionan y se desarrollan en un marco de libertad y cuáles no. No sé, yo creo que será una conversación interesante sobre temas que, como decías vos, Martín, donde los liberales realmente no nos gusta mucho, no solemos meternos demasiado en el tema de la ética. Y luego con Gabriel Gasabe hablaste sobre mercados, sobre precios, la intervención del mercado, del gobierno, perdón, en los precios y esos temas que se repiten de manera cíclica en la Argentina, va cambiando de nombre la medida, pero se reintenta echarle la culpa al mercado por los fenómenos inflacionarios. Sí, esta es casi te diría la única entrevista donde tocamos algunos temas económicos. Creo que, bueno, Gabriel justamente habla de todo este tema de los precios, la tendencia de los gobiernos a interferir en estos precios. Yo creo que si bien es un tema que yo diría tiene más divulgación que los otros temas que cubrimos en esta primera parte del ciclo, creo que siempre era útil, porque obviamente en temas como los controles de precio, en particular con los temas de los controles del tipo de cambio, que es una manera de controlar millones de precios en una economía, creo que era oportuno incluir algo de este tema, ¿no? Pero para no quedarnos solamente con la parte económica, concluimos este primer ciclo con una entrevista de Eliana Santana Toglia, que nos habla un poco de las instituciones, de su evolución, de su dinámica, de una fascinante evolución, ¿no? de estos órdenes espontáneos, como se llamaban en esta tradición, que surgen un poco de la acción humana, pero no del designio humano, no del designio de una mente brillante. Así que de esa manera vamos a concluir la primera parte del ciclo de conversaciones con la libertad, esperando obviamente que sea de utilidad para seguir reflexionando sobre esta fascinante tradición que nos da en estos momentos una oportunidad, ¿no? Cuando uno piensa la desazón que tenían los liberales en la década del 20, ¿no? Cuando uno lee a los Mises y Hayek y todos los liberales hasta la década del 60, te diría, y más, bueno, pensar que iba a haber un renacimiento más allá de las formas, ¿no? Que toman estas cosas que son imponderables de la historia, pero más allá de las formas, pensar que tenemos este renacimiento, yo creo que ojalá sirvan estas conversaciones para eso, para conversar sobre temas que nos preocupan y nos interesan. Te agradecemos muchísimo, Alfredo, por esta posibilidad desde el marco de Fundación Atlas de poder contar con vos, con tu intelecto e iniciativa y generar esta obra que sin duda de aquí a 50 años, 100 años, 200 años va a seguir teniendo vigencia, porque las ideas son eternas, ¿no? Si hablamos de coyuntura, la coyuntura pasa, a veces se repite, pero las ideas perduran. Así es, las buenas y las malas, así que hay que tratar de repensar las buenas y para darnos cuenta dónde está el camino, ¿no? Así que gracias a vos, Martín, por todo el apoyo en todo este ciclo que se va a empezar a publicar a mediados de agosto, y bueno, esperamos que a la audiencia le resulte de utilidad. Un fuerte abrazo y muchas gracias a todos, y empezamos a ver estas entrevistas tan valiosas. Gracias a la Fundación y a vos en particular, Martín.